Imagina a un rey cubierto por mantos, pero con el cuerpo tomado por una enfermedad cruel e incurable. Un joven monarca que, a pesar de sentir los huesos doler y la carne pudrirse, jamás permitió que su alma fuera vencida. Este es Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso, protagonista de uno de los episodios más dramáticos de las cruzadas. En el año 1183, el ejército del poderoso sultán Saladino lanzó una nueva y devastadora campaña contra los territorios cristianos de Galilea. Su objetivo era claro: debilitar el reino latino y abrir camino para la conquista final de Jerusalén. Pero lo que Saladino no esperaba era la respuesta fulminante de un rey que muchos ya consideraban incapacitado para gobernar y mucho menos para guerrear. Envuelto en vendajes y transportado en litera, Balduino IV demostraría una vez más por qué era temido tanto por sus enemigos como venerado por sus aliados. En este video vas a conocer todos los detalles de este sorprendente giro militar, las estrategias involucradas, el papel de la enfermedad en el liderazgo de Balduino y cómo este episodio consolidó su leyenda. Quédate con nosotros hasta el final. Verás por qué, incluso enfermo, este rey nunca fue débil. En la segunda mitad del siglo XII, el reino latino de Jerusalén era una frágil fortaleza cristiana enclavada en medio del mundo islámico. Fundado tras la Primera Cruzada, enfrentaba constantes amenazas externas y disputas internas. En 1183, Balduino ya reinaba hacía cerca de una década, luchando no solo contra enemigos extranjeros, sino también contra la lepra que lentamente lo consumía. Del otro lado, Saladino consolidaba su poder sobre Egipto y Siria, reunificando las fuerzas musulmanas bajo su liderazgo. El equilibrio entre los dos mundos era precario. Cualquier ofensiva podía alterar el destino de Tierra Santa. El año era 1183. Saladino, el carismático y astuto sultán de Egipto y Siria, reunía un ejército inmenso. Con decenas de miles de soldados, avanzó con fuerza por las tierras de Galilea, región estratégica al norte del reino de Jerusalén. El objetivo de probar la capacidad de respuesta de los francos y desestabilizar el gobierno cristiano, preparando el terreno para futuros ataques más profundos, tal vez incluso contra la propia Jerusalén. La situación interna del reino latino era grave. Balduino, a pesar de ser aún joven, ya sufría de forma avanzada con la lepra. Incapaz de caminar, dependía de una litera para desplazarse, y muchos señores feudales cuestionaban su capacidad para gobernar, y mucho menos para liderar una guerra. Aún así, al saber del avance de Saladino, Balduino no dudó. Con espíritu férreo y una fe inquebrantable, ordenó que los varones se reunieran de inmediato, con el objetivo de marchar en defensa de Galilea. El ejército cruzado, aunque numéricamente inferior, contaba con elementos formidables: caballeros templarios, hospitalarios, nobles locales y, sobre todo, la figura inspiradora del propio rey. Balduino fue transportado en una litera cubierta conducida por sus hombres más leales. El cronista Guillermo de Tiro relata que la simple presencia del rey en el campo de batalla valía por 1000 hombres. Su valentía, incluso ante la muerte inminente, inflamaba los corazones de sus soldados. Mientras Saladino devastaba ciudades y aldeas en la Baja Galilea, Balduino conducía una marcha arriesgada y veloz para interceptar al enemigo. Su plan era sorprender al sultán antes de que éste pudiera consolidar sus posiciones. En un movimiento hábil, los cruzados llegaron a las colinas cercanas a Safed y se posicionaron para proteger la región de Nazaret y Tiberíades, puntos vitales para la defensa cristiana. La respuesta musulmana fue inmediata. Saladino, sorprendido por la rapidez con que Balduino movilizó sus fuerzas, vaciló. Creía que el rey cristiano estaba casi incapacitado. No esperaba encontrarlo en el campo. Comenzaron las escaramuzas,
con enfrentamientos feroces entre caballeros francos y arqueros turcos. Pero el punto de inflexión se dio cuando Balduino ordenó un ataque coordinado de las fuerzas templarias y hospitalarias contra la retaguardia enemiga. La acción fue arrasadora. En medio del polvo y el calor sofocante, las tropas de Saladino retrocedieron. Era la primera vez en meses que el sultán se veía obligado a abandonar una campaña por causa de la resistencia cristiana. El rey leproso, aún sin poder empuñar la espada, vencía con su mente aguda, su liderazgo moral y su obstinación. Cuando los cruzados regresaron a Jerusalén, llevando al rey triunfante en su litera, el pueblo lo recibió como a un héroe y mártir vivo. Este episodio marcó una de las últimas grandes acciones militares directas de Balduino. Su cuerpo ya mostraba señales de colapso, pero su alma permanecía inquebrantable. La victoria en Galilea no solo frustró temporalmente los planes de Saladino, sino que también reforzó la legitimidad del rey ante una nobleza dividida y un reino al borde del colapso. La victoria de Balduino en Galilea, aunque no definitiva en el sentido militar, tuvo implicaciones profundas para el reino de Jerusalén. Sirvió como una clara advertencia a Saladino de que el rey leproso seguía siendo un adversario formidable. Ese contraataque, conducido por un hombre al borde de la muerte, se convirtió en símbolo de resiliencia no solo entre los cruzados, sino también en el imaginario europeo, donde llegaban relatos heroicos de su liderazgo sobrenatural. Pero los efectos más complejos de este episodio fueron internos. El triunfo temporal de Balduino enmascaraba una realidad política fracturada. El rey ya comprendía que su final estaba cerca y sabía que la sucesión al trono estaba lejos de ser pacífica. Sus principales rivales dentro de la corte, especialmente el conde de Trípoli y el cada vez más influyente Guy de Lusignan, comenzaban a articular sus posiciones con más osadía. Temiendo que su muerte llevara al reino al caos, Balduino decidió actuar. En un movimiento inédito, propuso la coronación conjunta de su sobrino, Balduino de Montferrat, un niño frágil y aún muy joven. Así, el rey leproso se convertía en regente oficial, preparando el camino para una transición legítima, aunque extremadamente frágil. Fue una maniobra arriesgada, pero que demostraba su lucidez estratégica incluso ante el sufrimiento físico extremo. En el campo espiritual, la campaña contra Saladino también tuvo un impacto simbólico. Para muchos cristianos del reino, Balduino encarnaba el ideal del rey justo que sufre por los pecados del pueblo, casi como una figura mesiánica. Los monjes y cronistas empezaron a escribir sobre él en tonos casi hagiográficos, asociando su dolor físico con la purificación de la cristiandad. El hecho de que un hombre en tal estado hubiera vencido a uno de los mayores líderes musulmanes del siglo fue visto como una señal divina, un recordatorio de que Dios aún protegía Jerusalén. Sin embargo, Saladino no se dio por vencido. A pesar de la derrota táctica, su estrategia a largo plazo permaneció intacta. Volvería con fuerza aún mayor, reuniendo más tribus, más recursos, más aliados. Y lo que Balduino sabía, tal vez más que cualquier otro en su reino, era que el tiempo jugaba en su contra. Su cuerpo empeoraba cada mes, sus fuerzas menguaban. En privado, escribió cartas urgentes a los reinos de Europa, implorando por refuerzos y por la llegada de una nueva cruzada. Pero Occidente estaba distraído con sus propias guerras. Balduino no fue solo un rey, fue un símbolo de resistencia en tiempos de desesperación. La campaña de 1183 en Galilea mostró al mundo que el liderazgo verdadero no exige fuerza física, sino coraje, lucidez y fe, enfrentando a un enemigo formidable y una enfermedad devastadora. Balduino lideró como pocos, transformando su debilidad corporal en una fortaleza espiritual y moral.
Su victoria contra Saladino no impidió el avance futuro de los ejércitos musulmanes, pero ganó un tiempo precioso para Jerusalén. Más que eso, reveló cuánto la presencia de Balduino era esencial para mantener la frágil unidad de los estados cruzados. Tras su muerte, el reino se sumergiría en disputas internas que abrirían camino para la caída de la Ciudad Santa pocos años después. Hoy Balduino es recordado como uno de los monarcas más singulares de la historia medieval. El rey leproso que, incluso con el cuerpo en colapso, se mantuvo firme como escudo de la cristiandad. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, compártelo con quienes aman la historia y suscríbete al canal. Aquí, cada episodio es un viaje al corazón del pasado. Hasta la próxima cruzada.